De nuevo con ustedes aquí en Control Pensini y por Globovisión. Tenemos nuestro próximo invitado. Él es el diputado de la Asamblea Nacional, miembro del PSUV, Francisco Torrealba. Muchísimas gracias, diputado, por venir hoy al programa. Y bueno, gracias a ustedes por la amabilidad y la gentileza de invitarme a compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Bueno, yo quería saber, antes que nada, cuál es su evaluación de lo que fue la jornada de hoy, mientras la Mesa de la Unidad Democrática convocó a un paro nacional. El PSUV dice en la rueda de prensa y además después la cadena que dio el presidente Maduro, que estaba rodeado de muchos estudiantes y profesores, dicen que no fue exitoso porque ellos recorrieron 1000 industrias, de las cuales estaban todas operativas, pero también tenemos por otro lado que había una amenaza de expropiación y confiscación, entonces es difícil de evaluar. Sin embargo, yo quería saber su opinión sobre lo que ocurrió hoy. Mira, mi opinión en concreto es que pudimos determinar efectivamente que existe una huelga en el país, y es la huelga que mantiene el Poder Legislativo Nacional desde el 5 de enero de este año. Desde el 5 de enero, el Poder Legislativo de Venezuela entró en una especie de huelga legislativa y ha pasado a hacer nada, y ha hecho que nuestro país pierda la posibilidad de comenzar a construir un diálogo serio, sensato, entre oposición y gobierno. Se han dedicado exclusivamente a reñirse con los demás poderes, y para nosotros hoy, en el balance que hicimos, yo también recorrí distintos lugares de la capital y soy sindicalista del sector transporte. Desde las 5:30 de la mañana estábamos garantizando la apertura de todas las estaciones del metro de Caracas, del metro de Los Teques, del ferrocarril de los Valles del Tuy, todas las rutas de Buscaracas, de los que son Metrotren, de los metrocables, del transporte público en términos generales, lo que se conoce como camioneticas o autobusetes. Y todo con normalidad. Ciertamente hubo un poco menos de tránsito, diría yo, ¿no?, respecto a lo que uno normalmente aprecia cuando se desplaza en la capital, pero yo creo que el llamado que se dio fue un fracaso absoluto en términos de que no se logró el objetivo, y era sencillo de predecir, porque para hacer una huelga tú necesitas tener organizaciones sindicales, para hacer una huelga necesitas tener trabajadores que sigan tu llamado, y en este caso la oposición y la derecha venezolana no tiene ni sindicatos ni trabajadores que atiendan un llamado de ese tipo. Tengo entendido que el llamado no fue a huelga, sino a paro, pero también en este tipo de cosas es muy difícil hacer un balance, un evalúo, porque no se contabiliza como es una marcha, como es cuántas personas abrieron sus locales, cuántas no, cuántas fueron, cuántos empleados no. Sin embargo, nosotros en la próxima entrevista vamos a tener a Juan Pablo Alarqueaga, que es presidente de Conindustria, y él dice que cuando decretó esto la MUD, dice, bueno, pero es que de facto hay un paro porque de 12.000 empresas ya hay operativas alrededor de 3.000 en los últimos años, entonces de hecho está bastante apagado el aparato productivo. Y eso lo demuestra también algunos indicadores económicos, como el Producto Interno Bruto, que ha caído un 8% este año. Y bueno, usted sabe cuál es la situación también que estamos con. Pero, yo podría estar de acuerdo con eso, digamos, sin entrar a dilucidar los detalles de lo que opina la persona que citas, pero en todo caso, lo que te comento es que de lo que normalmente ocurre en el país en términos del trabajo, de lo que normalmente ocurre en las labores cotidianas de los que somos trabajadores y de las trabajadoras, hoy no hubo nada significativo que destacar. Es decir, todo el mundo concurrió a sus sitios de trabajo y laboró como labora normalmente. Nosotros estuvimos chequeando el sector de la construcción, público y privado trabajando, chequeando el sector educativo, público y privado trabajando, el sector bancario, público y privado trabajando, telecomunicaciones, públicos y privados trabajando, el sector eléctrico trabajando, el sector transporte, del cual represento, en la aviación civil, en la parte marítima, en la parte de transporte por carretera, en la parte ferroviaria, todo trabajando. Es decir, no hubo tal paro, que era lo que se pretendía. En la parte de la empresa privada, lo que responde a ese sector, ¿no cree que tuvo algo que ver las amenazas sobre confiscación, expropiación? Porque se han hecho, de hecho se han hecho, pero ya las que quedan paradas, bueno, primero que no necesitamos que se cierre más nada. Nadie quiere, creo yo, en este país que se cierre ni una sola empresa, al contrario, todos quisiéramos que estuvieran trabajando todas y al máximo nivel de su capacidad productiva. Correcto. Nosotros, por ejemplo, estamos comprometidos con esa tarea. Hablo desde el sector de los trabajadores. Nos interesa específicamente que nuestro país produzca al máximo nivel posible, y entendemos como positivos los llamados que una y otra vez ha hecho el compatriota presidente chavista Nicolás Maduro para que eso ocurra así. Sin embargo, tenemos que registrar que desde nuestra perspectiva no hemos podido apreciar
toda la disposición que nos gustaría del lado del sector empresarial. No hablo en términos generales, yo siempre digo que en todo caso la mayoría de los empresarios de Venezuela son empresarios comprometidos con su condición de emprendedores genuinos y comprometidos también con el deseo de obtener en términos de incrementos de producción más ganancias para ellos. Claro. Una de las empresas más importantes del país, quizás las más importantes, son empresas Polar. Dependemos. Y la petrolera, que yo no la mencioné, que tampoco se paró. Pero Polar tampoco se paró. Y tú la mencionas. Esa es la más importante. Claro, no hubo paro en PDVSA, no hubo paro en Polar pero tampoco. Fíjense que los trabajadores de Polar no querían abandonar sus puestos, voluntariamente fueron a trabajar, no por estar de un lado o del otro, ni que estén participando políticamente, sino que no quieren que les cierren su industria. Pero Empresas Polar, ellos mismos rechazaron un hostigamiento que tuvieron los trabajadores, y de hecho ayer en CNN dieron declaraciones sobre la situación de Lorenzo Mendoza. Dice que bueno, que ayer fueron a su casa y también intervinieron en la planta Polar. Entonces eso no ayuda un poco, que bueno, que tampoco la gente tenga un poco de miedo de que también presionaron para que no hubiera este paro. Fíjate, nosotros en realidad, hablo en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Bloque de la Patria. Lo que nos gustaría mucho, de verdad, es que el dueño de ese grupo importante, que es Empresas Polar, le hablara con sinceridad al país y se sentara a trabajar con el gobierno nacional, como en oportunidades ha parecido que es posible de que ocurra. Él no está participando. Sin embargo, en los motores. Yo está participando. Que está en el Consejo Nacional ha estado Economía. Participando. Nosotros quisiéramos que pudiera descartarse de forma definitiva, que se dieran sucesos como los que ya hemos vivido aquí. Y por eso, de alguna manera, en ocasión de haber tenido esa experiencia desagradable, donde hubo un lockout patronal, donde hubo una forma forzosa de impedir que los trabajadores desarrollaran sus tareas con normalidad, es que estamos de alguna manera aprensivos respecto a lo que ocurre con el manejo, en algunos casos inescrupuloso, de parte del sector privado, de sus industrias y de sus empresas. La verdad verdadera es que aquí lo mejor sería que todo el mundo tuviera sus empresas trabajando al máximo de capacidad, sin que tuviera que verse forzado ni presionado, porque a fin de cuentas lo normal, lo correcto sería que en el país se pueda producir por voluntad, por deseo y por ganas, y nosotros de nuestra parte incorporarnos a ese deseo, a esa voluntad y a esas ganas. Diputado, hay una queja constante y desde hace mucho tiempo de parte del sector privado y de los trabajadores, que las decisiones que se están tomando por parte del gobierno en materia laboral son inconsultas y traen una serie de problemas a la industria en general. De hecho, el próximo invitado creo que me lo puede corroborar, que dice que bueno, que van a haber una parálisis de empresas con este aumento salarial, porque por ejemplo las empresas que tienen en un PVP, un precio fijo, no tiene ya cómo aumentar sueldos ni hacer nada, porque no tiene cómo aumentar las ventas ni tener más ingresos, entonces la están declarando en quiebra. Hay otras que bueno, que podrían aumentar ese sueldo, pero es muy forzoso para la industria y para la industria privada aumentar esas cantidades. Yo quería que me diera su opinión. Sí, en términos concretos yo quisiera decirte dos cosas sobre el particular. La primera es que sería muy pertinente que el empresariado y los gremios importantes del empresariado, entre paréntesis Fedecámaras como principal organismo de agrupación de empresas, se pusieran de acuerdo sobre este tema, porque es que yo creo que a veces intentando hacer una gracia terminan con una morisqueta. Yo he escuchado expresiones y declaraciones por vía de los medios de información donde las autoridades de Fedecámaras, cuando el presidente Maduro ha anunciado incrementos salariales, terminan diciendo que eso es insuficiente para los trabajadores, cosa que me ha llamado siempre mucho la atención. Son posturas, yo diría, poco ortodoxas, porque yo recuerdo, soy sindicalista desde hace varios años, que en el pasado más bien siempre se opusieron a los incrementos salariales. Ahora bien, nuestra perspectiva es que, por supuesto, nadie haga negocio para perder, y eso simplemente es insostenible en términos objetivos. Lo que significa que cuando se anuncian incrementos salariales para compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras, forzosamente tendrá que hacerse en consecuencia un ajuste en lo que son las escalas de los costos de producción que tiene para el propietario de una empresa mantener activa, vigente y sana financieramente esa empresa. Pero es importante destacar también aquí que de ninguna manera se puede pretender, frente a un aumento, por ejemplo, de 20% de salario, incrementar el 20% de los costos del producto que tú fabricas o del servicio que tú prestas, ¿no? No sé si logro explicarlo. Pero tiene que ser proporcional. La carga, no directamente proporcional, la carga en términos de la estructura de costos que tiene el talento humano no alcanza a un porcentaje como para que sea directamente proporcional a los aumentos que se le otorgan a los trabajadores y las trabajadoras. Y nosotros, Pedro, y amigas y amigos que nos siguen por Globovisión, nosotros estamos contestes y respaldamos la política que tiene por objetivo no hacer que sean los trabajadores y trabajadoras los que al final terminen pagando las consecuencias de la difícil situación económica. Sin trabajo, porque pueden cerrar
o que se queden de trabajo. Yo soy muy claro en este tema. Nosotros tenemos que defender nuestros puestos de trabajo, nosotros tenemos que tener defensa de la calidad del trabajo y obviamente también de nuestras garantías, reivindicaciones, nuestras conquistas, nuestros ingresos. Diputado, tenemos que ir a un corte. Al regreso, por favor, vamos a usted traer unas láminas para que nos explique un par de láminas. Y también quisiera hablar con usted sobre cómo piensa qué piensa usted sobre este diálogo que está propuesto, que va a pasar este domingo. ¿Se va a dar se van a sentar en la mesa?